buenas noches. Nosotras somos Dos con Todo en esta ya mitad de semana, miércoles 25 de junio. Muy bien coordinadas. Sí, con colores distintos, pero más o menos un suéter parecido. Escogimos hoy. Estamos sigue los friecitos. En sintonía, sí. Salió un poquito el sol en la mañana, pero bueno. Esta noche siguen sesionando los legisladores en la Cámara de Diputados, tienen bastantes pendientes. En este día se ha abordado temas sobre seguridad pública, pero también ya en estos momentos están abordando la famosa ley espionaje, así ha sido llamada por la oposición y por organizaciones civiles. Vamos a hablar de eso y por supuesto en el Con Todo les tenemos información sobre lo que han respondido tanto Cibanco, Intercam y Vector, esas instituciones financieras que el Departamento del Tesoro estadounidense señaló hoy por supuesto lavado de dinero que estaría relacionado con cárteles de la droga. Bueno, ya hay respuesta de estas instituciones, niegan los señalamientos que hay desde Estados Unidos, al igual que la Secretaría de Hacienda, que ha resaltado la falta de pruebas presentadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. Les tenemos la información, todo lo que se ha movido durante el día, así que va a estar bueno el programa del día de hoy. No se vayan, déjenos sus comentarios y nosotras pues empezamos ya con este Dos con Todo. Hola, pues muy buenas noches, gracias por acompañarnos esta mitad de semana, miércoles 25 de junio, aquí chambeando por la noche. Los diputados también están chambeando en estos momentos, llevan bastantes horas. Recuerden que en esta sesión extraordinaria programada hasta el 2 de julio quieren pues discutir y aprobar bastantes reformas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. En estos días se ha abordado el tema de seguridad pública. Ayer terminábamos el programa hablando sobre el tema de cómo fueron encontrados algunos integrantes de un grupo allá en Tamaulipas después de estar desaparecidos. También hablábamos del asesinato de otro periodista y pues en los hechos hay reformas en torno a esto. Entonces, pues justamente hace un par de minutos antes de entrar al aire, la Cámara de Diputados aprobó con 423 votos a favor, 63 en contra y 0 abstenciones, ya tanto en lo general como en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero ojo, después de votar esto, inmediatamente pasaron al siguiente punto del orden del día, como les dicen ellos, y aquí es donde viene la supuesta ley espionaje que están señalando desde la oposición. Hace unos minutos inició la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Su nombre ya lo sugiere, va en torno a investigación e inteligencia. Desde la mañana, en este pleno de la Cámara de Diputados, la oposición mostró carteles donde se decía la leyenda gobierno espía y incluso pues justo personajes asociados a espionaje, incluso una corona de flores que se utilizan en funerales. Justamente esa, gracias Luis. Bueno, entonces así empezó esta sesión, ya se aprobó una de estas leyes en seguridad pública, pero en estos momentos ya están abordando precisamente la de inteligencia. Desde la tarde, pues justamente hubo comentarios al respecto. Entonces,
el diputado Ricardo Monreal, es presidente de la Jucopo, pero además coordinador de diputados de Morena, salió a dar una rueda de prensa para hablar al respecto. Los periodistas les preguntaron particularmente de esta ley de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública que se está discutiendo en estos momentos allá en la sesión de la Cámara de Diputados, y él aseguró que con esta ley no se va a retornar a estructuras de espionaje del pasado. De hecho, habló particularmente, ustedes recordarán, de Fernando Gutiérrez Barrios, quien encabezaba la Dirección Federal de Seguridad, recordada precisamente por espionaje y utilizar esa información pues con fines arbitrarios y con fines políticos. Monreal dice que no se va a regresar a eso y dice tal cual lo siguiente: no se va a retornar al espionaje, eso quedó sepultado en regímenes pasados y no se va a repetir o a reincidir en figuras de esa magnitud. También dice: hoy en México no hay espionaje político ni persecución política, sino libertad de expresión, y esta ley va a garantizar ese tipo de expresiones, la libertad de expresión, el que no se permita violación a las redes privadas. Bueno, esas son las palabras y lo que aseguran desde Morena que contiene esta ley. Desde la oposición ya mostraban estos cuarteles de gobierno espía. También organizaciones civiles como Red han alertado sobre posibles vías para el espionaje. Pero de momento, lo que ya se aprobó en esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es que se va a permitir a las autoridades perseguir delitos accediendo sin una orden judicial a las bases de datos públicas y privadas. Si bien hubo bastantes horas de discusión para meter reservas y modificar el contenido, al final lo que se logró eliminar nada más fue el polémico Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, o sea, por no tener acceso a estos datos, pero se mantiene esta posibilidad de acceso a bases de datos públicas y también privadas y sin orden judicial. Entonces, pues así va la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores también pues hicieron un showman. Sí, y hoy también, pues como bien dices, estuvieron trabajando porque aprobaron los nombramientos de políticos vinculados con el PRI, pero que ahora estarán en consulados. Sí, pues venía leyendo la crónica legislativa de lo que ocurrió en el Pleno del Senado, porque pues ustedes identificarán a una senadora en particular llamada Lili Téllez de Acción Nacional. No es la primera vez que pues hace performance en el Pleno, y hoy llevó otra vez su megáfono para pues a gritos cuestionar por qué se da y se ratifica a personajes políticos allegados a la denominada 4T para ser embajadores y cónsules. Particularmente criticó que Juan Antonio Ferrer Aguilar, el ex titular del INSABI, cosa que pasó ahora a IMSS Bienestar, ahora vaya a ser embajador de México ante la ONU para la educación con sede en París, Francia. Esto ya fue ratificado. Eso estaba reclamando la senadora Lili Téllez. Como veían en la imagen, también al lado estaba Jacob Polevsky, senadora de Morena. En su momento estuvo en la dirigencia de este partido y ella le estaba señalando pues lo que hizo esta senadora de Morena, entre tanto griterío de la senadora panista, fue cortarle el cable de su megáfono para que ya no se escucharan estos gritos. Y al final el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues llamó a todo esto un show bellaco. También recuerden que en su momento la senadora panista Lili Téllez ha intercambiado gritos y señalamientos contra el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y en redes sociales pues se hizo todo un mundo alterno, llamándolos que tenían un amor bellaco y demás. Entonces él mismo ya bromea al respecto, pero sí fue todo un performance. Pero en los hechos se está mandando el Senado a los Estados Unidos pues personajes políticos que no tienen una carrera de servicio exterior, y entonces pues justamente de eso se habló. Por un lado, ya el Senado aprobó que Juan Antonio Ferrer Aguilar, ex titular del INSABI, vaya como embajador de México ante la ONU, particularmente para la educación en París, Francia, y por el otro lado aprobó a Roberto Canseco Martínez para que sea embajador en Jamaica. La diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer de Morena comentó que ambos entienden que representar a México en el exterior no es un privilegio,
sino una gran responsabilidad. Esto se dice porque también se ha señalado que los cónsules o los embajadores pues viven en privilegio, con grandes casas y todo con cargo al erario, con dólares y demás. La diputada Lilia Aguilar, también del Partido del Trabajo, aliado de Morena, expresó su reconocimiento a los integrantes del Servicio Exterior Mexicano que van a dejar atrás a su familia, amigos y todos los que conocen para ir a defender y representar al Estado mexicano fuera del país, sobre todo en estos momentos en que los migrantes están bajo alerta por las redadas masivas. Justamente este show que les estaba platicando ocurrió cuando pues personas que sí son del Servicio Exterior Mexicano, digamos gente seria, estaba esperando a ser ratificado y se tuvo que chutar todo ese show. Bueno, dice la diputada petista, nuestros paisanos, específicamente en Estados Unidos, están siendo perseguidos y hoy se requieren no solamente integrantes del Servicio Exterior Mexicano, sino cónsules y embajadores patriotas, valientes y entregados a México. Ahí está argumentando por qué personas que no tienen experiencia, pero son políticos, deben estar ahí, porque dice que se necesitan patriotas valientes y entregados. Del lado del PRI vino justamente el señalamiento. El diputado Humberto Ambrí señaló que la designación de cónsules y embajadores con experiencia y carrera en el Servicio Exterior Mexicano es fundamental para garantizar precisamente una verdadera representación diplomática, profesional, efectiva y con formación continua. Pero dijo, no todos los nominados a cónsules tienen esta carrera en servicio exterior. De los 10 nombramientos de cónsules que hoy ratificó el Senado, 6 no pertenecen al Servicio Exterior Mexicano, es decir, solo 4 sí son serios. Y no pasaron por filtro de concursos, exámenes ni escalafón, sino de la lealtad partidista, es lo que señala este diputado priista. No tienen carrera diplomática y rechazó la improvisación y sobre todo el amiguismo en la diplomacia, pues este es un mal momento para debilitar la política exterior mexicana. Bueno, ya les decía el tema del INSABI, exdirector del INSABI, pero otros cuestionados también fue Luis Rodríguez Bucio, propuesto para el Consulado de México en Dallas, Texas. Él, pues durante el gobierno pasado, fue comandante de la Guardia Nacional y subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Un diputado preguntaba por qué un general, un militar va a estar allá en Dallas, Texas. Bueno, por el otro lado argumentaban que justamente en el tema de redadas y apoyo legal y jurídico a los migrantes allá en Estados Unidos se necesita pues conocimiento militar, así se dijo. Por el otro lado, recuerden el concepto Golden Boys, es este grupo de jóvenes todavía relacionados con el grupo Tlacomulco, que poco a poco se fue debilitando, pero que representa pues bastante corrupción allá en el Estado de México por parte del peñismo. Bueno, Iriarte Mercado fue parte de este grupo político de los Golden Boys y pues ahora va a ir también para Boston, Massachusetts. También fue alcalde de Huixquilucan en el Estado de México en 2013. También Marco Antonio Mena, propuesto para ocupar el Consulado de México en San Francisco, fue gobernador priista de Tlaxcala del 2017 al 2021, pero después ya catafixió hacia la 4T porque fungió como director general de la Lotería Nacional en el año 2023 y ahora pues se va a también a vivir a San Francisco, a supuestamente representar legalmente y apoyar legalmente a estos migrantes que pues llevan 5 meses soportando la presión y acoso de las autoridades migrantes. Pues parte de lo que ven en pantalla fue parte del show, pero yo me quedo con que pues le cortaron el cable al megáfono a la senadora porque estaba gritando en plena ceremonia de ratificación de cónsules y embajadores. Y también, Dul, es importante mencionar lo que nos han dicho aquí en este espacio representantes de la comunidad migrante en Estados Unidos. La semana pasada les compartíamos los testimonios desde Fuerza Migrante que les señalan pues la desconexión que hay entre los consulados y la población migrante. Justamente lo que señalan es lo que pedían en esas entrevistas, los que nos han dicho, es la importancia de que se escuche a las personas migrantes, sus necesidades, de que haya también una respuesta pronta ante estas detenciones arbitrarias de parte de ICE. Es lo que han pedido, un involucramiento real de los consulados con la población migrante. Entonces, pues en ese contexto es también que se dan los nombramientos de estos políticos, varios con pasado en el PRI, que ya son ratificados como cónsules.
Hablando del primo, traes algo sobre Murat. Sí, eso, ya me iba con esa parte, con Murat, quien recuerden es un exgobernador priista, exgobernador de Oaxaca, y ahora pues ya es legislador de Morena. Bueno, hoy desde el diario Reforma informaron sobre la relación que tendría Alejandro Murat y Pedro Aces, también legislador de Morena, con el caso Koldo. ¿Cuál es el caso Koldo? Bueno, este caso exhibió en España el cobro sistemático de sobornos para asignar contratos de obra pública. 3 empresas españolas están relacionadas en esta trama de corrupción y también 3 personajes vinculados con el presidente Pedro Sánchez. Este caso también estaría vinculado con contratos para el Tren Maya en México, contratistas mexicanos y políticos como los que les mencionaba, el hoy senador de Morena Alejandro Murat y Pedro Aces, diputado de Morena. Esta es información que nos resume el día de hoy nuestra compañera Nancy Gómez, quien nos recuerda que el caso Koldo comenzó a sonar desde febrero del año pasado, cuando Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Fomento del Gobierno de España y brazo derecho de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, fue detenido y acusado de organizar una trama criminal para obtener contratos públicos y suministrar cubrebocas y material sanitario durante la pandemia. Esto por alrededor de 54 millones de euros. La investigación se ha ampliado a más casos de sobornos para asignar contratos de obra pública, al menos a 3 empresas españolas. Pero además de Koldo y Ábalos, quien también formó parte del gabinete de Pedro Sánchez en los primeros años de su gobierno, están siendo investigados Santos Cerdán, entonces secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, y el empresario Víctor de Aldama, por comisiones y sobornos vinculados al caso. ¿Recuerden estos nombres? Bueno, vamos ahora a explicar esta relación con los políticos mexicanos. De acuerdo con la información que revela el diario Reforma, en febrero del 2019, Ábalos, Koldo y Aldama habrían realizado un viaje a México con el fin de gestionar contratos para empresas españolas que después se vieron involucradas en este caso Koldo, con la firma pública Ineco y las constructoras privadas Asbi y Acciona. De acuerdo con declaraciones del empresario Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional Española, él logró colocarse como un operador eficaz justamente debido a sus vínculos en México con políticos. Lo que reporta el diario Reforma es que de Aldama afirmó que en su calidad de agregado comercial de España en Oaxaca gestionó con Alejandro Murat y con el apoyo de Pedro Aces abrir una ruta de vuelos directos de España hacia esa entidad, además de buscar ampliar y operar el aeropuerto de Oaxaca. De Aldama dijo que su relación con el exgobernador oaxaqueño permitió que en 2019 José Luis Ábalos, quien era el ministro de Fomento español en ese entonces, y su asesor Koldo García viajaran a México en busca de negocios. Se reunieron con Alejandro Murat, así como con el legislador Pedro Aces. De acuerdo con esta información, con ese viaje, Ábalos, Koldo y Aldama consiguieron contratos también de la mega obra emblemática del expresidente López Obrador, el Tren Maya, contratos para la empresa pública española Ineco. Y de acuerdo también con lo que se informa el día de hoy, esta relación llevó a Oaxaca a que Oaxaca y Huatulco fueran patrocinadores del equipo español Zamora, que es propiedad de Víctor de Aldama. Esta tarde el exgobernador Alejandro Murat ya se pronunció al respecto. Él dice que no está vinculado con ningún caso de corrupción, particularmente con este caso Koldo, y dijo lo siguiente en un video que difundió en sus redes sociales: quiero dejar claro que todas las reuniones que tuve con el sector público y privado en España y del mundo tenían el objetivo de promocionar el desarrollo de Oaxaca y que todas estas reuniones fueron de carácter institucional y públicas. Es la respuesta que da el día de hoy el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, exgobernador priista y que ahora es senador de Morena. También el otro implicado, Pedro Aces, diputado y líder sindical, dijo que fue un recibimiento, una reunión
de cortesía. Pues es la respuesta que ellos dan, pero también ya veíamos que el propio Aldama, pues sí menciona estas reuniones, ¿no? Pues sí. Bueno, pues hoy fue día de desmentidos. Sí. Pero sí, también día de, pues no sé, una declaración que está rara, Mon. Hablemos de lo que dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Este miércoles estaba pues ante senadores allá de Estados Unidos y al mencionar algunos países como Irán, también mencionó a México ya como un país adversario de Estados Unidos, porque dice ella que planean atacar a ciudadanos estadounidenses mediante el tráfico de drogas. Entonces advirtió que el gobierno de Donald Trump no se dejará intimidar por estas amenazas. Ella fue cuestionada particularmente por el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur sobre la relación con Irán y particularmente lo que llamó intimidaciones, es decir, estaban hablando sobre todo el tema de Irán, de Israel, estos 12 días de ataques, de enfrentamientos, de temas nucleares, de muertes, y de la nada dice, creo que Donald Trump lo ha dicho alto y claro, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. No nos intimidarán y mantendremos a Estados Unidos seguro, no solo de Irán, sino también de Rusia, de China y de México, de cualquier adversario que intente matarnos o drogar a nuestros hijos. Haremos todo lo posible gracias a su liderazgo para mantener América segura. Entonces el senador también le preguntó a la fiscal si México está ayudando a los Estados Unidos con el programa de las drogas. La fiscal respondió que sería mejor continuar con esa conversación, pero en una reunión privada, aunque el senador insistió sobre el fentanilo, la distribución de fentanilo en Estados Unidos, que causa pues miles de muertes, también de este lado de México. Ella insiste, vamos a ir por ellos, con o sin la ayuda de México, porque yo no sé cuál es la respuesta correcta contra un vecino que permite que este tipo de cosas ilegales entren a nuestro país y mate a más jóvenes que cualquier otro método. Fue la respuesta de la fiscal de Estados Unidos sobre México, porque lo ve como país adversario. Bueno, lo que dice la fiscal, nada más para hacer ahí la mención, es que México pues sí lo verán como un adversario, ¿no? Ya tal cual como en esta lista que incluye a Irán, pero esa precisión, esa cuestión de no sé qué le pasa a México, cuál es la respuesta contra un vecino que permite este tipo de cosas, es algo que señaló el senador Lindsey Graham. Él insistió en eso después de que la fiscal le dice, es que es mejor que tengamos esta conversación en privado. Ajá, ¿por qué? Él es el que dice, no, bueno, pero independientemente de eso, ¿qué pasa con México, no? Entonces, pero sí es una acusación bastante, ¿cómo le dijiste? Extraña. A mí me sacó de onda. Sí, creo que no puedes comparar a Irán y bombas nucleares y demás con el tema México, que en medio está todo el tema del comercio, los socios. Sí, y además, pues también en un día en donde justamente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos menciona a instituciones financieras de acá de México y la señala por estar relacionadas con lavado de dinero y lavado de dinero y operaciones con cárteles de la droga. Entonces, sí llamó la atención esta declaración de la fiscal de Estados Unidos. Vamos, Dula, ahora a otra información también de Estados Unidos, pero enfocada en lo que viven miles de migrantes en ese país. Hoy, nuestro jefe de información, Obed Rosas, retoma el caso de Eduardo, un hombre que vende desde hace 50 años flores en Los Ángeles. Él narra que el dinero que obtiene de su trabajo le permite pagar su alquiler, pero este migrante mexicano de 82 años no contaba con una pensión hasta que activistas junto a una comunidad consiguieron recaudar $20,000 para que Eduardo pueda retirarse y viajar de regreso a México para reunirse con su familia. Lo que nos recuerda es que esta situación que atraviesa Eduardo es una problemática que enfrentan cientos de migrantes
que trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos, pero que carecen de pensiones y seguro médico. Vamos a ver el siguiente video que prepara la unidad de multimedia de Sin embargo, con información de Obed Rosas. A sus 82 años, Eduardo lleva medio siglo vendiendo flores en Los Ángeles. Sus ingresos apenas cubren el alquiler, pero no le permiten jubilarse. Gracias a una campaña comunitaria que recaudó 20,000, este migrante mexicano podrá regresar a México y reunirse con su familia. Su caso ejemplifica la crisis que enfrentan cientos de miles de trabajadores migrantes envejecidos en Estados Unidos. Tras décadas de pagar impuestos, carecen de pensiones y seguro médico. Un estudio de la Red Nacional de Jornaleros revela que 5 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, pese a cotizar al Seguro Social, no pueden acceder a sus beneficios. La mayoría labora en sectores como construcción, agricultura y servicios domésticos, donde escasean las prestaciones. El 93% envió remesas a México, destinadas a alimentos 62%, gastos médicos 61% y educación 34%, sacrificando su propio futuro económico. Solo el 24% de los encuestados mayores de 65 años se ha jubilado y el 72% de ellos lo hizo por discapacidades laborales. José Carlos Silva, migrante desde 1994, resume la realidad. Si no tienes papeles, no puedes parar. El 89% de los adultos mayores no tienen pensión y apenas el 2.5% confía en sus ahorros para retirarse. El 28% de los mayores admite comer menos por falta de dinero. El 34% no accede a alimentos saludables. En vivienda, solo el 19% tiene estabilidad, mientras el 8% vive en refugios o autos. Teresa Reyes, de 70 años y exoperaria textil en Pasadena, lo resume: no era vivir, era sobrevivir. Hoy comparte una habitación alquilada con su hermana, lejos del sueño americano que imaginó. Los indocumentados pagan 8,889 anuales en impuestos por persona, generando 8.9 mil millones por cada millón de trabajadores. Sin embargo, un tercio de esos fondos financia programas como el Seguro Social, del que están excluidos. Es una paradoja cruel. Sostienen la economía, pero el sistema los abandona, señala el estudio del Institute on Taxation and Economic Policy. Expertos exigen reformas. Estados Unidos debería permitir el acceso a las cotizaciones realizadas y México ampliar la pensión bienestar a migrantes. Emma Águila, coautora de un estudio sobre el tema, advierte que la pobreza entre hispanos mayores crecerá por su alta presencia en empleos precarios y sin planes de jubilación. El 27% de los mayores reporta mala salud y el 45% la califica como regular. Las lesiones laborales son frecuentes. 25% atribuye sus discapacidades a accidentes en trabajos peligrosos. Sin seguro médico, muchos dependen de clínicas comunitarias o retornan a México para atenderse, agravando su vulnerabilidad. Aunque el 51% apoya económicamente a sus hijos y el 73% a sus padres en México, solo el 10% cree que su familia podrá cuidarlos en la vejez. Nos volvimos el sostén de todos, pero nadie será el nuestro, lamenta un encuestado anónimo. Con la población hispana envejeciendo más rápido que otros grupos en Estados Unidos, la pobreza entre adultos mayores podría dispararse. La brecha salarial frente a los blancos no hispanos se ha duplicado desde 1970, según datos del censo, perpetuando ciclos de desigualdad. Teresa Reyes, como Eduardo y José, encarna el fracaso de un sistema que explota su mano de obra y los desecha. Me siento triste, fracasé, confiesa. Su historia es un llamado urgente a políticas transfronterizas que protejan los derechos de quienes construyeron, con sudor y sacrificio, parte de la prosperidad estadounidense. El Departamento del Tesoro estadounidense identificó este 25 de junio a Cibanco, Intercam y Vector como fuentes de preocupación en materia de lavado de dinero, pero esta no es la única ocasión en la que bancos han sido identificados justamente por lavado de dinero. Les daremos más información y todo el contexto en este Con Todo.
Pues vamos con todo del día de hoy, Dul. Ya les decíamos que este 25 de junio pues sí estuvo marcado por señalamientos y también desmentidos, porque la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que identificó a Cibanco, a Intercam y también a Vector como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, por lo que prohibieron transferencias de fondos que los involucren. Estos señalamientos de las autoridades estadounidenses fueron negados por los 3 grupos financieros y la Secretaría de Hacienda también planteó que no les enviaron las pruebas solicitadas, es decir, que desde Estados Unidos el gobierno de México no recibió pruebas suficientes para comprobar si había o no irregularidades relacionadas con esas 3 instituciones financieras. Lo que sí dijo la Secretaría de Hacienda esta tarde es que el gobierno mexicano les impuso una multa a estas 3 instituciones por 134 millones de pesos, pero por fallas administrativas. Investigaciones previas han señalado posible lavado de dinero por parte de Grupo Monex, de Intercam y de HSBC. Es decir, no es la primera vez que bancos están mencionados por su relación con lavado de dinero. En un comunicado del día de hoy, el Departamento del Tesoro estadounidense expuso que Cibanco, Intercam y Vector han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo. Eso es lo que señala el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado. También describió a estas instituciones como engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo e indicó que se trata de las primeras órdenes que emite con base en la Ley de Sanciones contra el fentanilo, que le da facultades para combatir el dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos. El gobierno de Estados Unidos aseguró hoy que hay una relación sólida con México que se caracteriza por la colaboración y el intercambio oportuno de información. Eso es lo que señaló en su comunicado. Y la Secretaría de Hacienda confirmó esta tarde que sí hay coordinación y diálogo, pero en el marco de el respeto a la soberanía y la cooperación sin subordinación. ¿Qué destaca de la información que da a conocer hoy la Secretaría de Hacienda? Bueno, pues dice que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre irregularidades de los bancos mexicanos y de esta casa de bolsa, por lo que le solicitó al departamento pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas, pruebas que también pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera o por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, no recibió ningún dato probatorio al respecto. Es lo que menciona el día de hoy en un comunicado. ¿Qué es lo que mencionó Estados Unidos sobre Cibanco? Bueno, la Red de Control de Delitos Financieros de ese país detectó un patrón consistente de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluyendo el cártel de los Beltrán Leiva, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Golfo. Las autoridades estadounidenses también informaron hoy que el banco ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos. Y como ejemplo, señaló que en 2023 un empleado de Cibanco facilitó la creación de una cuenta que habría sido usada para blanquear $10 millones en nombre de un miembro del cártel del Golfo, e informó que entre el 2021 y el 2024 Cibanco procesó más de $2.1 millones en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos. Eso es lo que está diciendo el Departamento del Tesoro estadounidense. Respecto al banco Intercam,
fue relacionado por autoridades de ese país también con transacciones y la prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides de cárteles, incluido el cártel Jalisco Nueva Generación, y al igual que Cibanco lo está señalando de procesar transferencias de fondos en dólares para financiar adquisición de precursores químicos de China. Y esto para organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos, es lo que está diciendo el Departamento del Tesoro estadounidense. Y como ejemplo particularmente de Intercam, mencionó que a finales del 2022 ejecutivos de este banco se habrían reunido con personas que serían integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos de China. El departamento estadounidense agregó que entre el 2021 y el 2024, una empresa con sede en China, asociada a un hombre que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos, recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam, mientras que Vector fue señalada por facilitar actividades de lavado de dinero con cárteles como el de Sinaloa y el cártel del Golfo. También lo están relacionando por facilitar esta adquisición de precursores químicos de China usados pues para la fabricación de drogas. Como ejemplo, mencionó que entre el 2013 y el 2021, una persona identificada por transportar drogas del cártel de Sinaloa empleó distintos métodos para blanquear $2 millones de Estados Unidos a México a través de esta institución. También describen que entre el 2018 y el 2023, Vector realizó más de $1 millón en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas. Eso es lo que ha señalado el día de hoy el Departamento del Tesoro estadounidense, y da también más detalles que la relacionan o mencionan al menos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Simón, respecto a este último institución financiera, Casa de Valor en particular, Vector, desde que se dio esta información por parte de Estados Unidos, el Departamento de Tesoro, se hizo mucho foco en que este Vector es fundado por Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno del presidente López Obrador, y se han compartido un montón de fotos entre el presidente López Obrador y el empresario Poncho Romo. Pero dentro del informe, dentro del comunicado del Departamento de Tesoro venían unos PDFs. Justamente ahí te transmitían a los informes ya un poco más completos, y en este informe, particularmente de Vector, detallan qué relación tendría entre Genaro García Luna, el cártel de Sinaloa, y Vector, fundado por Alfonso Romo. Tal cual lo voy a leer, dice: Vector participó en varias transacciones a lo largo de varios años que involucraron el producto de sobornos pagados por el cártel de Sinaloa a el secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y director de la AFI, fue condenado en un juicio en el año 2023 por abusar de su cargo entre el 2001 y el 2012 para permitir que el cártel de Sinaloa evadiera la ley a cambio de millones de dólares. Lo que sí está comprobado y ya hasta fue sentenciado fue el tema de los sobornos del cártel de Sinaloa a Genaro García Luna. Bueno, este informe añade que parte de estos millones de dólares en sobornos se lavaron a través de Vector, fundado por Alfonso Romo. Agrega el documento: el Departamento del Tesoro ha determinado además que entre el 2013 y el 2019 una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector por un total de más de 40 millones de dólares. El Departamento de Tesoro considera que estas transacciones se originaron en sobornos a García Luna y probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte del cártel de Sinaloa. Aquí pues sí enfatizar que ellos mismos en su informe están diciendo considera y probablemente. Ahora, lo que nos estás exponiendo, Mon, en general habla del cártel de los Beltrán Leiva, el cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el del Golfo
y se enfoca sobre todo en el tráfico de fentanilo, y es por eso que menciona tanto China. Recuerden que Estados Unidos ha repetido una y otra vez esta triangulación: China, América Latina, incluyendo México, y distribución de fentanilo a Estados Unidos, que causa miles de muertes. Pues estos cárteles en particular son mencionados por el Departamento del Tesoro. Pero como bien decías, a lo largo del día ya ha habido las respuestas de estos tres entes financieros mencionados. Sí, Dul, y esto que señalas de sus relaciones con transferencias también que involucran a China, pues antes de informarles cuál es la respuesta que dan estas tres instituciones financieras, pues hoy la Secretaría de Hacienda informa que le solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de esas instituciones bancarias con actividades ilícitas, pruebas que sí pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Dice que no recibe nada al respecto y que la única información del Departamento del Tesoro que pudo verificar contiene datos de transferencias electrónicas realizadas a través de Intercam, Vector y Cibanco con empresas chinas legalmente constituidas. Eso es lo que está diciendo la Secretaría de Hacienda. Agregó que las transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales y dijo lo siguiente: la Unidad de Inteligencia Financiera encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual, y bueno, recuerda que es de 139,000 millones de dólares. E insiste que la Comisión Nacional Bancaria inició un proceso de revisión a estas instituciones en las que, como les decíamos, sí encontraron problemas administrativos y por ello han sido sancionadas con multas y acciones por un total de 134 millones de pesos. En este comunicado, Hacienda insiste en que hasta ahora no tienen información contundente que pruebe actividades ilícitas de las tres instituciones financieras. ¿Cuál ha sido la respuesta de estas instituciones? Bueno, pues Vector rechazó esta información difundida por las autoridades estadounidenses, aseguró que realiza transacciones con empresas legalmente constituidas y mencionó que estas revisiones realizadas por autoridades en México concluyeron en observaciones administrativas que ya fueron atendidas y sancionadas. Los tres han dicho que las inversiones de sus clientes van a estar respaldadas. Cibanco también se pronunció hoy en un comunicado, dice que no mantienen relación con actividades ajenas a la legalidad y que han cumplido todos los lineamientos establecidos por autoridades. Retoman también la información de la Secretaría de Hacienda, asegurando que no hay información que compruebe lo que está señalando el Departamento de Tesoro estadounidense, mientras que Intercam negó esta vinculación con prácticas ilícitas, particularmente lavado de dinero, y también en un comunicado pues comparte el enlace para la información de la Secretaría de Hacienda, negando esta relación con lavado de dinero. Pero no comparte el link del Departamento del Tesoro. No, solo el de Hacienda. El informe. Pero bueno, ya se los resumió y expuso Mon. Ahora, por acá el Buki, ya ustedes lo conocen, decía que seguramente eso es para financiar campañas de Morena. ¿Por qué lo retomo? Porque eso ya sucedió en el caso del PRI y Monex en el año 2012, elección presidencial donde fue elegido Enrique Peña Nieto. Bueno, hablemos justamente de estos tres casos donde ya han sido previamente señalados por Estados Unidos y por España bancos por presunto lavado de dinero, entre ellos millones de dólares de miembros del narcotráfico. Bueno, Grupo Financiero Monex ha estado involucrado en investigaciones relacionadas con operaciones de lavado de dinero y transferencias de recursos del narco entre México, Estados Unidos y también España. Vamos a hacer memoria, estoy hablando de inicios de milenio. En el año 2006, un grupo de colombianos del Cártel del Valle del Norte utilizó a Monex y también a la casa de cambio Intercam, justamente la mencionada hoy también por Estados Unidos, que dijo que todo lo hace legal,
utilizó estos colombianos de un cártel a Monex y a Intercam para mover sus recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con un informe enviado por la Policía Nacional de España a la PGR, y también, sin embargo, en su momento publicó un texto basado también en documentos de la PGR que daban cuenta de esto. Eso fue en 2006. Luego, en marzo de 2008, la policía de España, las autoridades de España volvieron a notificar a México, le volvieron a alertar sobre Monex. Le dijeron que uno de los principales lavadores de dinero de los Beltrán Leiva, un cártel que también es mencionado el día de hoy por el Departamento del Tesoro, uno de los principales lavadores de dinero de los Beltrán Leiva, llamado Guillermo Caña, realizó transferencias por un monto de 78 millones de euros a través precisamente de Monex, Casa de Bolsa, y Monex Divisas, así como por Intercam, Casa de Cambio. Justamente en pantalla están viendo parte del documento de la PGR que en su momento, sin embargo, publicó. Intercam, además, es una casa de cambio fundada y presidida por Luis Esteve de Murga. Él es pariente político de Fernando Gómez Montt, secretario de Gobernación de México en los tiempos en que los Beltrán Leiva, pues presuntamente convirtieron esta empresa Monex para lavar sus millones de dólares. Ahora, hablábamos de China, Mon. En el año 2007 este caso fue pues muy mediático, hasta de ahí sale una frase de Copelas o Cuello. Bueno, el ciudadano Shenli Yegon, a quien se le encontraron un montón de fajos de dinero, también realizó varios desvíos a través de Monex para tratar de ocultar ganancias que obtenía a través de la importación y comercialización ilegal, en ese caso de pseudoefedrina. Hoy se habla de fentanilo, en 2007 se hablaba de pseudoefedrina. Luego, en el año 2008, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en ese entonces fue el de Justicia, inició investigaciones en contra de Fernando Cano Martínez, el presunto prestanombres del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, detenido en su momento. Esto por presuntamente haber realizado operaciones por 7.2 millones de dólares con entidades financieras, incluida Monex. Luego, 2012, esto ya me acuerdo más. Las famosas tarjetas Monex que se estuvieron repartiendo, donde presuntamente tenían dinero para comprar el voto. Esto fue investigado por la entonces FEPADE, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Entonces le pidió a Monex información sobre estos monederos electrónicos que presuntamente fueron utilizados para comprar votos para el PRI, particularmente para su candidato presidencial, un tal Enrique Peña Nieto. Desde entonces, Grupo Financiero Monex pues ya tenía todas las focos en él, entonces tuvo que anunciar medidas de prevención de lavado de dinero para manejar la información de sus clientes con procesos que minimizan riesgos. En otras palabras, después de que lo cacharon, tuvo que poner más filtros para identificar bien a sus clientes, la información de sus clientes, de sus usuarios, y no ocultar información y con ello no pues estar más vulnerable al lavado de dinero de personajes como de los Beltrán Leiva y demás. Bueno, también hablemos del caso de HSBC México, también fue muy mediático en su momento, en 2012. Bueno, se identificó por parte del Departamento de Justicia que entre 2006 y 2010 este banco ya de plano era recomendado por los propios traficantes y lavadores de dinero, precisamente por sus laxos controles. Aquí viene el tema. Monex se puso las pilas y puso más filtros. Bueno, HSBC te lo recomendaban porque tenía pocos controles respecto a actividades vulnerables que se prestan para lavado de dinero. Entonces el Departamento de Justicia en el 2012 informó que ya había aceptado HSBC su responsabilidad plena en la comisión de delitos que afectaban gravemente el funcionamiento del sistema financiero de Estados Unidos. Es decir, HSBC sí lo aceptó ante las autoridades de Estados Unidos. Y además el banco aceptó la mayor multa jamás impuesta en ese país. Estados Unidos lo multó por 1.900 millones de dólares. México, donde también tiene operaciones, solo lo multó por 379 millones de pesos. Hoy dice Hacienda que México multa a estos tres bancos no por todo el tema de lavado de dinero, sino por fallas administrativas y solo por 134 millones de pesos. Ya finalizo, Mon. Quinto Elemento Lab, que es como un grupo de periodistas de investigación, pidió a transparencia los documentos precisamente elaborados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entre 2007 y 2012 en torno al caso de HSBC, y en varios tomos
identificaron lo siguiente por parte de HSBC México, razón por la cual entre los propios traficantes se recomendaban. Omitió de manera deliberada reportar operaciones sospechosas. Permitió el crecimiento exponencial del envío de dólares a granel en camiones blindados con destino a Estados Unidos. Dilató a propósito la emisión de reportes de clientes con transacciones sospechosas e inusuales. Hizo de la vista gorda, como se diría. Mantuvo hasta el último momento posibles relaciones de negocios con personas, empresas y también casas de cambio usadas por los narcos para adquirir aeronaves. Todo esto lo detectó Quinto Elemento Lab a partir de la investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que hoy se informa al respecto de este último caso de estos 3 bancos, Intercam, Vector y CI Banco. Fallas administrativas solo detectó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y lo multa por 134 millones de pesos. Bueno, ya por último, si Luis nos puede proyectar la diapositiva de las, digamos, actividades vulnerables al lavado de dinero, porque justamente hace unos días, el 13 de junio, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, se reunió con representantes de, por ejemplo, artistas plásticos, agentes aduanales, profesionales inmobiliarios, industria del entretenimiento. Bueno, se sabe que justamente la gente puede lavar dinero a través de obras de arte, a través de bienes inmuebles. Entonces ahí está la detección de Hacienda y el SAT. Se reunieron con representantes de ellos, también incluso entidades financieras especializadas, que es de lo que estamos hablando ahorita. También asistieron representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera, que en sí es la que tiene que estar detectando todo este tema de lavado de dinero, y representantes de cámaras de la industria, del servicio y del turismo. Ahí la Administradora General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, Amelia de León Ortega, les dijo que quienes realizan este tipo de actividades vulnerables, insisto, incluyendo entidades financieras especializadas, están obligados a darse de alta en el sistema del portal de prevención del lavado de dinero. Ahí deben identificar con un expediente único a sus clientes o usuarios a través de documentos oficiales, evitar destruir o ocultar información e incluso mejor registrarla digitalmente, y también facilitar las inspecciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. En caso de que estos sujetos obligados no cumplan con las disposiciones que establece toda esta ley contra el lavado de dinero, se pueden imponer multas o sanciones que van desde los 22,000 pesitos hasta ya los 7,354,000 pesos. Bueno, pues eso está por parte de Estados Unidos, pero rascándole al pasado, desde 2006 se ha indagado en torno al lavado de dinero, posible lavado de dinero de bancos. Sí, así es, Julia, era importante que ustedes tuvieran todo este contexto, porque el tema pues seguirá presente y les seguiremos informando, pero sí no podíamos dejar pasar estos señalamientos desde el 2006 de otras instituciones bancarias. ¿Qué te parece, Dul, si nos vamos a la información que preparamos para ustedes hoy al cierre mientras lo seguimos leyendo? Bueno, pues vamos con esta información que nos dejan, que les preparamos para el cierre. Es que estaba leyendo aquí sus comentarios. Les quería agradecer a Marco Martínez, Daniel Topolino, Gabriela Aguilar, Enrique, quienes veo que están aquí comentando y buscando sus coronitas. Rodolfo Salas. A mí me pide Hugo González tomarme un tiempo para respirar, pero luego me apasiono y quiero decirles todo. Está bien, entonces vamos a hacerle caso y yo empiezo con la información del día de hoy al cierre. Bueno, ya tenemos actualización de la Fiscalía General de Guanajuato. Dio a conocer este miércoles que aumentó a 11 el número de personas fallecidas en una fiesta realizada ayer por la noche en la colonia Barrio Nuevo en Irapuato. Las autoridades comenzaron con el proceso de identificación y atención a las personas lesionadas.
Lo que detalla el día de hoy la Fiscalía de Guanajuato es que hasta el momento se tiene el reporte de 11 personas fallecidas, identificadas preliminarmente como 8 hombres, un menor de edad de 17 años y 2 mujeres, así como 20 personas lesionadas por impactos de arma de fuego, quienes han sido trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica. Todo esto ocurrió mientras se celebraba el Día de San Juan Bautista en una vivienda ubicada sobre la calle Bustamante, donde varias personas estaban bailando cuando un grupo armado llegó y comenzó a disparar. Los primeros reportes indicaron que 4 personas murieron en el lugar del ataque, mientras que otras 6 fallecieron mientras recibían atención médica o durante el traslado a los hospitales. Esta información fue confirmada en un principio por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato en un comunicado. Entonces, hoy lo que informa la Fiscalía es que van 11 las personas fallecidas por esta agresión registrada en una fiesta en Irapuato. En el marco del Día de San Juan. Ya para culminar, gracias por continuar con nosotras. El tema de Sasha Sokol y el productor Luis de Llano es una buena noticia para víctimas de violencia sexual porque les abre la puerta. La primera sala de la Suprema Corte confirmó la condena civil del productor Luis de Llano por daño moral a partir del caso de violencia sexual denunciado por la cantante Sasha Sokol. La sentencia sienta un precedente importante porque por primera vez la Suprema Corte determina que no hay prescripción para que personas que fueron violentadas sexualmente cuando eran menores de edad, ya pasó bastantes años, puedan presentar demandas civiles contra los responsables. Ya no pueden dar ese pretexto de que ya prescribió el delito. Este proyecto de sentencia corresponde a la demanda por daño moral que Sokol presentó contra el productor Luis de Llano, a quien acusó de haberla violentado cuando ella tenía solo 14 años y él tenía 39 años. En ese sentido, la Suprema Corte confirmó la condena que obliga al productor a pagarle una indemnización, ofrecerle una disculpa pública, tomar un curso en prevención de abuso sexual, no volver a mencionarla y, por supuesto, reparar el daño causado. Todo esto es una condena, a pesar de que él intentó ampararse, no lo permitieron y le están pidiendo indemnización y ofrecer una disculpa pública, pero sí enfatizar que a partir de esto las víctimas de violencia sexual pueden precisamente denunciar casos que hayan pasado desde hace muchos años. Esto ya no es sinónimo de que ya prescribió. Sí, Duli, incluso la cantante Sasha Sokol pues se pronunció en sus redes sociales y señala algo en ese sentido, celebra esta decisión de la Corte. Dice que esta sentencia trasciende, va más allá de su caso, que abre justo la puerta para que las personas que quieran llevar sus casos, denunciar mediante la vía civil, pues puedan hacerlo. Ya no prescriben estos casos, ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia y celebra la decisión que tomó la primera sala. Pues listo, en puntito a las 9:40 hemos culminado. Entonces les agradecemos tanto en producción como a ustedes por su compañía, Mon. Lo logramos. Es miércoles. No, ya mañana es jueves. Bueno, está bien. Sí, pues nos vamos ahora sí con una noticia que nos da, buena, ¿no? ya teníamos días de irnos más pesimistas. Eso sí. Sí, bueno, pues vamos, Dul, gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos sus me gustas, sus comentarios. Ya saben que nos vemos aquí mañana jueves a las 8:30 en Dos con Todo. Perfeccione su vocabulario, corrija su acento. Los cursos de idiomas para camioneros como este en Nueva Jersey están muy solicitados. Donald Trump ha endurecido las normas y quien no hable inglés suficiente durante un control
perderá en el futuro el permiso de conducir. Muchos temen la arbitrariedad de los inspectores. Sé que tengo acento, pero sé que hay gente con el acento más marcado. Me parece mal que se discrimina a mucha gente por su acento y todo eso. Donald Trump justifica las nuevas normas con argumentos de seguridad. La falta de conocimientos lingüísticos causa algunos de los accidentes. Para obtener el permiso de conducir hay que saber inglés, pero el idioma apenas se practica en un trabajo que consiste en viajes solitarios. Ahora mismo no están preparados para hablar inglés cuando conducen un camión, porque nadie se lo pide. Hablan inglés para pasar el examen y después no se les exige. Entre el 20% y el 25% de los camioneros proceden de América Latina. En Texas, la población latina es especialmente numerosa, al igual que los esfuerzos políticos por limitar el número de inmigrantes. El miércoles comenzarán los controles lingüísticos.